Napoleón Bonaparte en una ocasión se presentó ante todo un pelotón. De keizer Napoleon stond voor een heel groot leger. Y de momento su caballo se desbocó, salió corriendo. En op een gegeven moment rende de paard weg. Sin ninguna advertencia, uno de los soldados, un raso de rango, En zonder toestemming te vragen, een van de soldaten salió tras el caballo logrando atraparlo met een wat hoger niveau, die ging achter de paard aan. y devolverlo al emperador. En die gaf hem terug aan de keizer. Napoleón Bonaparte, cuando vio la gallardía, la proactividad de ese soldado, sin importar que era un raso, le En dijo: toen Napoleon zag wat deze man had gedaan, muchas gracias, mi capitán. zei hij: dankjewel, mijn kapitein. El joven soldado entró en una especie de confusión. En deze jonge man die was een beetje verward. ¿Se habrá equivocado el emperador? Hij dacht, heeft hij het mis? ¿Acaso no sabe él que tan solo soy un raso? Weet hij dan niet dat ik een rassel ben? Pero de repente recordó delante de quién estaba. Maar plotseling wist hij Él voor wie era el hij stond. emperador y tenía el derecho, Hij was de keizer tenía el poder, en had het recht, tenía la autoridad de promoverlo en cualquier momento. de macht en autoriteit om hem te Y el promoveren. joven le respondió: ¿de qué batallón, mi capitán? En de jongeman zei: van welk Y leger, él le mijn dijo: de mi kapitein? guardia En personal. hij zei: van mijn persoonlijke bewaking. Así también el Señor Jesucristo Zo ook de Heere ha Jezus vencido y es Rey de Reyes, heeft overwonnen en is es Dios koning de der dioses, koningen, de Heer es des Señor de heren, señores, Gode der para goden, tomar la vida de cualquier ser humano om het leven te y nemen promoverlo hasta sentarlo en los lugares altos. van wie dan ook Oh, en yo hem no sé a laten quién zitten estaré hablando en esta in de tarde. hemelse gewesten. No importa el rango que tú poseas, el Señor Jesucristo tiene la autoridad de promoverte, De Heer kan u promoveren, de afirmarte bevestigen y de hacerte sentar en los lugares celestiales con en Jesucristo. maken dat u zit in de hemelsferen met ¿Cuántos están Christus. sentados con Cristo en los lugares celestiales? Hoeveel zitten met No, Christus? no, yo no lo escuché a usted. ¿Cuántos están sentados con Cristo en los lugares celestiales? Hoeveel zitten met Christus in de hemelsferen? Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: Efesiërs 2:6. y nos resucitó juntamente con Jesucristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Halleluja. Diga conmigo: estoy sentado Zeg met mij, ik zit con Jesucristo met Christus en los lugares in de celestiales. hemelse gewesten. Al libro de Efesios se le ha llamado la carta del tercer cielo, Efesiërs noemen ze ook wel de brief van de derde hemel. porque es la carta, si no es la única o la más sublime, es una de las más exquisitas, teológica y rica acerca de la posición del creyente. Want het is heel rijk theologisch gezien. Esta carta, a diferencia de las demás, En de brief, anders dan de de lo que andere, habla es de la fórmula para llevarnos a nosotros a tomar posición de nuestra posición, tomar posesión de nuestra posición. om de positie te nemen die wij hebben in Christus. ¿Quién eres en Cristo? Wie bent u in Christus? El texto principal está en Efesios 2:6 que acabamos de leer, de decir. Efesiërs 2:6. Los versículos desde el capítulo 1, versículo 1, recorre hasta el capítulo 3 hablando de nuestra posición en Cristo. We hebben het over onze positie in En Christus. Cristo. In Christus. En Cristo. In Christus. Lo repite 13 veces solo en el capítulo 1, 13 keer zien we het in hoofdstuk 1. dándonos a entender En het laat ons begrijpen que nuestra verdadera identidad dat onze ware identiteit está en Cristo, in Christus que te nuestra vinden is. victoria Dat onze está en overwinning Cristo, in Christus que el is. gozo está en Cristo, Dat de vreugde in que la Christus is. salvación está en Dat Cristo, de verlossing in que la Christus liberación is. Bevrijding está en Cristo. in Christus. Vamos, hasta que usted no me ayude a proclamar que está en Cristo, tot u mij niet mientras helpt. usted tenga esa cara,
Yo voy a seguirle gritando. zal ik blijven En schreeuwen. Jesucristo somos más que vencedores. En Christus En Jesucristo somos libres. zijn wij En vrij. Jesucristo tenemos una nueva posición. Hebben wij een nieuwe positie. Nuestra identidad está basada en la obra y en la persona de Jesucristo. Onze identiteit is gebaseerd op de persoon van Christus. No hacemos para ser. We doen niet om te zijn. El mundo nos dice, si tú haces esto, De wereld zegt, als je dit doet, serás bien visto, dan zullen serás ze naar je admirado, kijken. serás reconocido, Dan zul je erkend serás worden. aceptado. Geaccepteerd. Pero en la fe Maar in het geloof no es así. is het niet zo. Primero soy Eerst ben ik y luego hago. en daarna Así doe que ik. toda la victoria, Dus de overwinning, todo el estilo de vida victorioso descansa primero sobre Jesucristo. de levensstijl en overwinning Y rust hay op que Christus. saberse posicionar. En je moet weten de Diga positie conmigo, in te nemen. estoy tomando posesión Zeg, ik neem de mi verdadera. mijn werkelijke Positie. positie in. Pero una vez que tomamos posesión Maar wanneer wij die positie de innemen, nuestra posición, onze positie, entonces debemos andar como lo que somos. dan moeten wij wandelen zoals we zijn. Por eso es que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 en el libro de Génesis, Van hoofdstuk 4 tot met 6 la palabra andad es la palabra clave. zien we het sleutelwoord wandelen. Se repite 7 veces. Die wordt 7 keer herhaald. Capítulo 4, versículo 1. Hoofdstuk 4 vers 1. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no que andéis como es digno. Wandel zoals het waardig is. Capítulo 4, versículo 17. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Wandel niet langer zoals de andere heidenen. Capítulo 5, versículo 2. 5:2. Andad como hijos de Dios en amor. Wandel als kinderen van God in Capítulo 5, liefde. versículo 8. 5:8. Andad como hijos de luz. Wandel als kinderen van het licht. Capítulo 5, versículo 14. 5:14. Andad como sabios, Wandel als wijze redimiendo bien el tiempo. en meet goede tijd. Pero una vez que somos Maar wanneer we y zijn aprendemos a andar de acuerdo a lo que somos, en we wandelen conform wat wij el zijn, Señor nos va a introducir a nuevos niveles, zal de Heer ons introduceren nuevos tot nieuwe terrenos. niveaus. Nieuwe Usted va a terreinen. alcanzar lo que nunca soñó. U zult bereiken waar u nooit Dios van over le hebt llevará gedacht. a lugares donde nunca pensó. God zal u brengen naar plekken waar u Va a nooit had conquistar aangedacht. bendiciones. Zegeningen Va a veroveren. progresar espiritual, U zult vooruitgang mental, geestelijk gezien. Mentaal. físico. Fysiek. Vivirá más tiempo. U Eso zult se lo langer aseguro. leven. Dat weet ik zeker. Se va a desarrollar intelectualmente. Intellectueel gezien zult u ontwikkeld worden. Servir al Señor. God dienen. Oiga la diferencia. Luister naar het verschil. Adán salió de Dios, Adam kwam uit pero en God. Jesucristo Dios ha venido a vivir en nosotros. Maar Jezus Christus maakt usted la dat gran God in ons diferencia? komt wonen. En el capítulo 6, In hoofdstuk 6 la palabra clave es estad firmes. is het sleutelwoord houd stand. Estad firmes. Houd stand. Dígale al que está a su lado, mantente firme. Zeg tegen degene naast u, houd stand. Dele un codazo. Si se queda dormido, déjelo dormir porque no hay cosa más rica que dormir escuchando la palabra de Dios. Qué cosa tan deliciosa. La palabra clave es estad firmes. Het sleutelwoord is houd Desde stand. el capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 20. O sea, en 10 versículos aparece 3 veces la frase estad firmes. Efesiërs 16 tot met 20 zien we houd stand. Capítulo 10, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. 6:11 houd stand zodat u standvastig kunt zijn. Versículo 13 dice, 13 por lo cual tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. bekleed u met de hele wapenrusting Para van que God podáis resistir en el día malo. om stand te kunnen houden op de slechte dag. Y el versículo 14 dice, estad pues firmes. En 14 hou dan stand. 3 veces lo repite. 3 keer. Porque la principal razón
Want de eerste reden, la principal motivación, el enfoque, een motivatie, el focus, principal objetivo del creyente het doel van de gelovige es mantener la posición que ha ocupado en is de Jesucristo. positie behouden die hij heeft ingenomen in Por lo cual, Christus. permítame enseñarles a ustedes algunas verdades que usted va a necesitar para llevar una vida de victoria. En daarom wil ik waarheden met u delen, zodat u een leven in overwinning kan leiden. Abra conmigo, por favor, su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, We lezen in Efesiërs 6, versículo 10 hasta el 12. vers 10 tot met 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verdades que usted va a necesitar para entender, para vivir una vida de victoria, Waarheden die u nodig heeft om een leven in overwinning para te leiden. defender su posición en Jesucristo. Om uw positie in Christus te verdedigen. Primera verdad, Eerste waarheid. primera enseñanza, primer principio que Eerste usted les. necesita para defender su posición en Cristo Eerste principe dat u nodig hebt om uw positie es te verdedigen. saber que su batalla es defensiva. Is weten dat uw strijd defensief is. El texto dice: De tekst zegt, vestíos de toda la armadura de Dios. bekleed u met de hele wapenrusting van God. Toda la armadura que encontramos en el libro de Efesios, a excepción de dos, todas son defensivas. De hele wapenrusting op 2 na zijn La defensief. batalla del creyente, en primer lugar, es defensiva. De strijd van de gelovigen is ten eerste defensief. El lugar que nosotros tenemos, debemos defenderlo, no conquistarlo. De plek die wij hebben moeten wij verdedigen, niet veroveren. La diferencia entre la guerra ofensiva y la defensiva Het verschil tussen defensief en offensieve consiste en strijd que el Señor Jesucristo fue quien tomó y libró una guerra aguerrida contra el diablo. Su guerra fue ofensiva. is dat Christus degene was die de offensieve strijd heeft gevochten Tu tegen de guerra es duivel. defensiva. Uw strijd is defensief. Él peleó, Hij heeft gestreden. usted la posee. U bezit het. El territorio que se está peleando ya fue conquistado. Het territorium waarvoor gevochten wordt is al Efesios veroverd. capítulo 4 dice que la guerra Cristo la llevó al mismo umbral del infierno, Efesiërs 4 staat dat Christus descendiendo aún a las partes más bajas del mismo zelfs infierno. op de diepste gedeeltes van Jesús de de hel Nazaret gedaald is. llevó cautiva la cautividad Hij heeft de gevangenschap gevangen genomen. y venció sobre todo principado, poder y señorío. En heeft overwonnen. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, En publiekelijk gezien aan het kruis. clavando todo argumento que nos era contraria, que habían contra nosotros. Elk argument tegen ons is Lo gespijkerd clavó en la cruz aan het kruis. y sometió bajo sus pies En heeft onder zijn a todo voeten principado, elke a macht, toda potestad, elke a los heerschappij, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de wereldmachten van deze a los tijd. principados y huestes de las tinieblas. De kwade Lo sujetó krachten bajo sus pies y lo ha dado ahora por cabeza a la iglesia, heeft hij onder zijn voeten a cada geworpen creyente que ha reconocido a Jesucristo. en gegeven aan de gemeente. Vamos, dígale al que está a su lado: tu guerra no es ofensiva, Uw strijd is niet tu offensief. guerra Jesucristo la peleó Uw strijd heeft y Christus te ha gewonnen. declarado a ti En heeft u más een que meer vencedor. dan overwinnaar He verklaard. aquí, en estas cosas somos más que vencedores. We zijn meer dan El overwinnaars. creyente que no aprende a descansar en la obra de Jesucristo, De gelovige die niet leert el creyente rusten que no descansa sobre el poder de in Jesucristo, het werk en macht van Christus, se va a tener que librar una
batalla cuerpo a cuerpo con las tinieblas. moet een strijd aangaan met de duisternis. Y ya usted sabe lo que va a pasar. En u weet wat er gaat gebeuren. Pero el creyente que reconoce Maar de gelovige que die por erkent gracia somos salvos, dat wij door genade por verlost medio de la zijn. fe, Door middel van hemos geloof sido amados, adoptados en Jesucristo. zijn wij geliefd Mi in Christus. posición está en Cristo. Mijn positie is in Por Christus. Jesucristo yo he sido lavado. Door Christus Por Jesucristo yo he sido librado. ben ik gereinigd. Por Jesucristo he sido sentado en los lugares celestiales. Verlost. Esto es una revelación que el apóstol Pablo tuvo que haberla entendido. Dit is een openbaring die apostel Paulus moest begrijpen. Desde una prisión en Roma, Vanuit een gevangenis in Rome. el apóstol Pablo Apostel escribió Paulus por lo menos 4 cartas desde la cárcel en Roma. schreef tenminste 4 brieven vanuit de gevangenis in Rome. Hace unos días estuve allí de nuevo. Enkele dagen terug was Las ik cosas daar. han cambiado. Yo recuerdo hace más de 20 años visité por primera vez la cárcel donde se cree que estuvo Pablo. En de dingen zijn veranderd. Meer dan 20 jaar terug was ik daar. Era un lugar que estaba apartado. En het was een plek die Casi apart nadie was. se interesaba. Niemand wilde Yo daar pude zijn. bajar allí, sentarme solo. Nadie visitaba ese lugar. Ik kon daar zijn helemaal in mijn Ahora le han eentje. puesto un museo alrededor y hay que pagar para entrar. Maar nu hebben ze een museum geplaatst en moet je betalen om daar binnen te komen. ¿Cómo cambian las cosas? De dingen veranderen, nietwaar? Pero desde allí Maar vanaf daar se cree que el apóstol Pablo por lo menos escribió 4 cartas. geloof is dat apostel Paulus tenminste 4 La carta brieven de schreef. Efesios, Die van la de Efeziërs, Filipenses die van la de Filippenzen, Colosenses die van y Colossense la pequeña carta de Filemón. en de kleine brief van Filemon. Pablo utilizó mensajeros como Epafroditos, Epafras, Paulus gebruikte Onésimo. boodschappers. La carta que envió hacia Filemón. De brief die hij stuurde naar Filemon. Si el imperio o la guardia romana hubiera entendido lo valiosas que eran esas cartas, Als zij hadden begrepen hoe waardevol deze brieven el waren, contenido tan sublime de esas cartas nunca Wat de la hubieran brief dejado llegar a su destino. bevatten, hadden ze nooit Hoy la tuvieran en un gelaten dat museo het y daar kwam. hubiera que pagar para uno poder y ver esas cartas. Ze zouden het ook in een museum hebben en je moet betalen als je dat wil lezen. Pero esas cartas fueron escritas desde una prisión. Maar die brieven zijn geschreven vanuit de Como gevangenis. el apóstol Pablo, Apostel Paulus, sentado allí terwijl hij daar zat, en una mazmorra debajo de la tierra, onder de aarde, donde solo le entraba un poquito de luz por una alcantarilla waar alleen desde een klein arriba. beetje licht kwam van Pablo bovenuit, tuvo que tener revelación de cuál era su posición. moest hij openbaring hebben Para van él welke zijn saber que él positie estando was. preso no estaba preso. Om te weten dat terwijl Así hij le gevangen was, escribe hij a niet los gevangen filipenses was. diciéndole, aunque estoy en esta prisión, la palabra de Dios no está presa. En hij zegt, ook al ben ik hier, de Déjenme Gods decirles woord. algo, perdonen que le voy a hacer una ilustración a la inversa. Voy a hacer ingeniería inversa, perdonen por is favor. niet gevangen. Pero todos ustedes saben que hay cierto mundo de criminalidad que se manejan desde una prisión. En we weten dat er een wereld van criminaliteit is Hay in de ciertos gevangenis. capos, hay ciertos personajes Er zijn personages que se encargan del mundo delictivo que está afuera y todo lo hacen desde una prisión. die zorgen dat wie er vermoord wordt. De igual manera, Op dezelfde el manier, apóstol Pablo en una cárcel apostel Paulus in de podía gevangenis, controlar el mundo espiritual porque él había entendido kon hij de geestelijke que wereld aunque beïnvloeden. físicamente él estaba limitado, Want hij begreep ook al was hij encarcelado, fysiek pero él gelimiteerd, estaba sentado con Cristo en los lugares celestiales. zat hij met Christus Y él in de tenía dominio y hemelsferen. control sobre el mundo En espiritual. had de controle over de Él geestelijke tenía wereld. derecho y autoridad sobre principados, potestades, huestes de las tinieblas. Su oración podía afectar a todo el mundo espiritual. Zijn gebed kon heel de geestelijke wereld beïnvloeden. Porque él Want hij estaba sentado con Cristo met en los Christus lugares zat in celestiales. de hemelsferen. Vestidos de toda la armadura de Dios. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God. Todas las armas que él cita, a excepción de 2, son defensivas. Alle wapens die hij benoemt zijn defensief. Y luego le Op dice, twee na. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Bekleed u met de wapenrusting van God om stand te kunnen houden. La frase estar firme en el griego lo que significa es Het woord stand houden, wat het betekent is, no cedan terreno, geef geen terrein toe. no den lugar, Geef geen plek. ya les pertenece. Het behoort u toe. La principal
principal función del diablo, De eerste functie van de duivel. perdónenme, pecar es el segundo, pero para el diablo hacer pecar a un hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer Zondigen is het tweede, maar het eerste wat de duivel moet doen, es que el creyente abandone su posición. is dat de gelovige zijn positie verlaat. Si el enemigo tratara de hacerte pecar, Als de vijand zou willen dat je alleen zondigt, se le va a complicar. dan wordt het ingewikkeld. Lo primero que tiene que hacer es Het eerste wat hij moet doen is moverte de tu posición. je bewegen van je Hacer que positie. tú abandones tu posición. Maken dat u je positie Por eso en la verlaat. lucha cristiana, en la batalla cristiana, Daarom de geestelijke si strijd. usted lucha a la ofensiva, ya empezó perdiendo. Als u offensief te werk gaat, dan Porque la verliest u. idea de estar firme es que el territorio sobre el que usted está no está a la conquista, está a la defensiva. Want het idee is dat u niet het terrein moet veroveren. Ya ese territorio Dios se lo entregó. Het is al gegeven El door territorio God. que usted posee, Cristo lo ganó. Uw territorium is al gewonnen door Por lo Christus. tanto, sobre el terreno que se está hablando, Daarom, de terrein waar we het over hebben, usted no tiene que conquistarlo. moet u niet Ya le veroveren. pertenece. Het is al van Su u. función es defenderlo. U moet het verdedigen. Vestidos de toda la armadura de Dios. Bekleed u met de hele wapenrusting van Fortaleceos en el God. Señor y en el poder de su fuerza. Bekrachtig u. Tomad toda la armadura de Dios Neem de para gehele, que estés firme. zodat u stand kunt houden. Para que puedas resistir. Zodat u stand kunt houden. La palabra de Dios nunca nos manda a pelear con el diablo. Gods woord stuurt ons nooit om te vechten met de duivel. Más bien dice que el diablo huirá de nosotros. Het is juist dat de duivel zal vluchten van ons. Someteos a Dios. Onderwerp u aan God. Resistir. Houd stand. Mantén tu posición. Houd stand. No cedas Behoud lugar. uw No positie. abandones quién eres. Verlaat niet wie u Mantén bent. tu identidad en Jesucristo. Behoud uw identiteit in Tú puedes Christus. pasar por una depresión sin ser un depresivo. U kunt een depressie doormaken zonder Tú depressief te puedes zijn. ser enfermado sin ser un enfermizo. U kunt ziek worden zonder een Usted puede zieke te tener un zijn. momento de crisis económica U kunt een moment van y haber economische sido crisis hebben. enriquecido con toda bendición. En verrijkt zijn met alle zegen. Una cosa es que usted esté pasando por un momento, por una situación. Eén ding is dat u een situatie doormaakt. Tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir Bekleed u met de hele en wapenrusting van el God. día malo y habiendo acabado todo, Opdat u stand kunt bieden. estar firme. Op de dag van het kwaad en na Si le alles va a dar el gedaan te aplauso al hebben. Señor, déselo fuerte. Stand kunt houden. Dígale al que está a su lado, yo sé quién soy en Ik weet Jesucristo. wie ik ben in Jezus Estoy Christus. sentado en los lugares, vamos, dígalo en voz alta. Estoy sentado en los lugares celestiales. He sido bendecido con toda bendición espiritual. Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. En ik ben bevrijd door het Por bloed su van llaga, Jezus. yo soy sano. Door zijn striemen ben ik genezen. Mi batalla Mijn strijd es mantener mi posición. is mijn positie behouden. Esa es la primera parte Dat is de eerste de gedeelte nuestra labor cristiana. van onze christelijke Esa es werk. la primera verdad. Dat is de eerste waarheid. Ahora bien, la segunda, Nu goed, de tweede la batalla ofensiva. is de offensieve strijd. ¿En qué consiste la diferencia entre mi batalla defensiva y mi batalla ofensiva? Waaruit bestaat het verschil tussen mijn offensieve en mijn defensieve strijd? Uno de los problemas que tenemos los creyentes, o Een- todos los hombres, Van de problemen die de gelovigen of alle mensen hebben, es saber mantener el equilibrio. is balans kunnen houden. Somos lo que llaman los psicólogos, somos fronterizos. Want we neigen naar één kant te gaan. Estamos o en un extremo o en el otro. Of we zijn in één hoek of in de andere. O algunos piensan que la vida cristiana es desde la hora en que se levanta estar echando fuera al diablo, estar atando demonios, estar reprendiendo. Sommigen denken dat het christelijk leven is de duivel Y en ese verbannen. sentido nuestra batalla es defensiva. Vanaf het moment dat je opstaat totdat je naar bed gaat. Pero por el otro lado tenemos y vemos algunos que la llevan tan suave que están como demasiado En descansando dat is en de Cristo. offensieve. Maar aan de andere kant hebben wij mensen die te veel rusten in Christus. Y no oran, En ze bidden niet. no ayunan. Ze vasten niet. Hello. Hello. No practican la guerra de la santidad. Ze gaan de strijd van de heiligheid niet aan.
Y es sumamente importante En het is heel belangrijk el equilibrio, balans te houden. el balance. Balans. Por un lado, Aan de ene kant, la batalla sobre el territorio, sobre las bendiciones, es defensivo. de strijd over de zegeningen is offensief. Pero ¿cuándo mi batalla es ofensiva? Defensief, maar wanneer is mijn strijd offensief? ¿Habrá una batalla ofensiva? Is er een offensieve strijd? Sí, la hay. Ja, die is er. La Biblia misma ha dicho que tenemos una lucha no contra sangre y carne. Tenemos una lucha. De Bijbel zegt dat we strijd hebben. Pero ¿y en qué consiste En waaruit bestaat het? la batalla? De strijd. A partir del versículo 17, el apóstol Pablo dice dos cosas importantes. Vanaf vers 17 zegt apostel Paulus twee belangrijke dingen. Entre las armas, él cita, Tussen de, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de wapen staat, neem het zwaard van de geest, dat y is het Godswoord, tomen la oración. en neem het gebed. O sea, las únicas dos armas que son para ser usadas a la ofensiva De enige twee wapens om offensief te werk son te la gaan, palabra is Gods woord y la oración. en gebed. La palabra Gods woord y la oración. en gebed. Son las únicas dos armas para ir a la guerra, a la ofensiva. De enige twee wapens om offensief te Y werk el te gaan. versículo 17 dice, a fin de, Vers 17. oren por todos los santos Bid voor alle y heiligen. oren por mí, En bid ook voor para que me mij. sea dada palabra, Opdat mij het woord a gegeven fin de wordt. que yo anuncie con denuedo Om met vrijmoedigheid para dar a conocer el misterio del Evangelio. het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Permítame definírselo en una sentencia, en una declaración. Sta me toe om dit te definiëren. La batalla ofensiva del creyente consiste De offensieve strijd en bestaat usar uit bien la palabra Gods woord goed y gebruiken. la oración para dar a conocer el Evangelio a aquellos que no lo tienen. En het gebed om het evangelie te brengen tot degenen die het nog niet Solamente, hebben. Alleen únicamente, Uniek. en ese sentido mi batalla es ofensiva. in dat opzicht is mijn Pero strijd offensief. nunca para yo recibir bendición. Maar nooit om zegeningen El te diablo no ontvangen. tiene mis bendiciones. De duivel heeft mijn zegeningen El diablo niet. no retiene ni tiene mi salud. De duivel bepaalt niet over mijn Es gezondheid. un principio de fe y del mundo espiritual. Het is een principe van geloof en geestelijke La wereld. batalla espiritual del creyente consiste en la expansión del reino de Dios. Geestelijke strijd bestaat uit het uitbreiden van het En koninkrijk van hacer God. que aquellos que aún no le han rendido sus vidas al Señor, Maken dat degenen die Jezus nog niet hebben aanvaard, oren por mí, bidden voor para mij. que yo pueda dar a conocer el misterio. Bid ook voor mij, opdat mij het woord El gegeven evangelio es un wordt. misterio. Het evangelie is Por een eso el hombre geheimenis. natural no lo puede entender. Daarom komt de natuurlijke mens Oh, niet yo sé que a usted le ha begrijpen. pasado como a mí. Ik weet dat het u overkomen is Yo he zoals tratado de explicarle a gente ik. inteligente, Ik heb het geprobeerd uit te gente leggen aan lúcida, intelligente mensen. gente brillante, Mensen die briljant zijn. el evangelio de Jesucristo. Het evangelie van Christus. Se lo pongo como si fuese papilla. Alsof het klei is. Se lo trato de describir como si fuese a un niño que se lo estuviera explicando. Alsof ik het aan een kind aan het uitleggen ben. Y le pregunto, En ik vraag, ¿me has entendido? heb je het begrepen? Y me dice sí. En ze zeggen, ja. Porque el evangelio Want het evangelie es por revelación. is door openbaring. Si usted, Als es u más, una de las evidencias een van de bewijzen de la salvación van de verlossing es que desde ese momento se nos da una capacidad sobrenatural para entender la palabra de Dios. is dat vanaf dat moment wij een capaciteit krijgen om Is dat zo? Gods woord te begrijpen. Mire, si usted lee la Biblia y no la entiende, Als u de Bijbel leest en u begrijpt het niet, si yo fuera usted estaría preocupado. dan zal ik me zorgen maken. Porque una capacidad Want de capaciteit especial para entender el evangelio. is wat we krijgen om het evangelie te begrijpen. Antes de yo convertirme, Voordat ik bekeerde, yo hice un trato con Dios. Yo le presenté, yo negocié con el ging Señor. ik onderhandelen met de Heer. Y le prometí que yo antes de desayunar, En ik zei dat voordat ik zou todos los días ontbijten, tomaría un tiempo para leer la Biblia. ik elke dag de tijd zou Que nemen iba a om de orar. Bijbel te Y no le había lezen. entregado mi vida a Cristo. Ik had mijn leven nog niet gegeven aan Christus. Y yo traté de cumplirlo. En ik probeerde Honestamente. het te vervullen. Pero usted me preguntaba después de haberlo leído, Maar je kan me daarna vragen nadat ¿Qué ik het had entendí? gelezen, wat ik begreep. nada. En ik zou zeggen, niks.
Yo estaba como un profesor que tenía en la universidad que decía, Ik was als een professor die ik had op de cuando no veía universiteit. las caras cansadas, En wanneer hij ons gezichten zag los die moe ojos waren, vidriosos, de ogen met nos tranen, preguntaba, vroeg hij, ¿entendieron? begrepen jullie Y het? nadie se atrevía a responder. En niemand durfde antwoord te Y él geven. decía, En hij zei, o me entendieron muy bien of jullie begrepen het heel goed, o no entendieron nada. of jullie begrepen niks. Por lo normal era la segunda opción. Over het algemene was het de tweede. Usted me preguntaba a mí después de haber leído la Biblia, ¿qué entendí? Y yo le diría, nada. U kunt mij vragen wat ik had begrepen nadat ik de Bijbel las en ik zou zeggen niks. Ahora le voy a decir algo. En nu ga ik iets zeggen. Cuando le entregué mi vida a Jesucristo, Toen ik mijn leven aan Jezus gaf, me pasó algo. gebeurde er Fue en el iets. mundo espiritual. Het was in de Yo geestelijke empecé a leer wereld. la Biblia y a entenderla. Ik begon de Bijbel te De tal lezen, manera te que antes de begrijpen. yo llegar al sentido, ya yo sabía de qué iba a hablar. Op zo'n manier dat voordat ik Es daar una kwam, ik al experiencia wist. para todos los Het creyentes. is een ervaring voor alle gelovigen. Por eso es que algunos, Daarom is het zo dat usted no le ha sommigen, dado su vida a Jesucristo no porque usted sea muy importante, u hebt uw leven nog niet ni gegeven porque aan usted Christus, sea niet muy omdat u fuerte. belangrijk No, no, bent no. of te sterk. El problema suyo es que usted no le ha resplandecido el Evangelio. Maar het evangelie is nog No niet es que el verlicht. Evangelio no tenga poder. Het is niet dat het evangelie El geen kracht apóstol heeft. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para transformación, para cambio, para vida eterna de los hombres. Het is kracht van God voor eeuwig leven en verandering. Y Jesús lo dijo de esta manera. En Christus zei het als volgt. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Niemand kan de Vader kennen, alleen de Zoon. Nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Niemand kan de Zoon kennen, alleen de Vader. Y aquel a quien el Padre En aan wie de Vader le abre los ojos, het openbaart, le da entendimiento. de ogen Y aquel opent, a quien el Padre se lo quiera revelar. aan wie de Vader het wilt Por eso que la openbaren. guerra espiritual ofensiva del creyente Daarom is dat de geestelijke offensieve consiste en strijd dar a conocer cómo debe ser expresado el Evangelio. is bekendmaken hoe het evangelie El gepredikt apóstol moet Pablo worden. utiliza la palabra de nuevo varias veces. Apostel Paulus gebruikt Dice, het woord oren por mí met kracht, para que me sea dada palabra, zodat mij het woord para que wordt me sea dado de gegeven. nuevo, Met vrijmoedigheid, me sea dada unción, para que al salving, abrir mi boca zodat wanneer ik mijn mond yo dé a open, conocer el misterio del Evangelio como debe ser ik het presentado. geheimenis van het Oh, evangelie la predicación bekend del maak. Evangelio necesita la unción, Je hebt salving necesita la nodig, gracia del Espíritu de Santo. genade van de Heilige Porque no Geest. son mis palabras, sino es que el Espíritu de Dios es el que opera en el corazón, revelándole a Jesucristo a cada vida. Want het zijn niet mijn woorden, het is de Heilige Geest die het En woord ese openbaart. sentido, el Evangelio demanda de un trabajo, de una guerra ofensiva. En het evangelie praat dan over een offensieve strijd. Que me sea dado a conocer Dat het mij gegeven wordt. el Evangelio Het para evangelie. expresarlo, compartirlo con denuedo y autoridad. Om die te delen met autoriteit. La primera arma para ir a la ofensiva es la palabra de Dios. Het eerste wapen is dus Gods woord. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Om Dios. offensief te werk te gaan. Óigalo bien, es la palabra de Dios. Gods woord. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: 2 Petrus 1:16. porque no hemos dado a conocer la gloria, la magnificencia de Dios, siguiendo fábulas artificiosas. Want wij zijn geen kunstige bedachte verzinsels gevolgd. En otras palabras, Pedro está diciendo: miren, yo no les he predicado el evangelio de Cristo a ustedes siguiendo sueños, Hij zegt, ik heb het evangelie niet gepredikt terwijl ik ni dromen siguiendo najaag. cuentos. En fabeltjes. Ojo, Pas yo op, estuve en el Monte Santo, dice Pedro. we zijn ooggetuigen. Yo vi con mis ojos la gloria de Jesucristo. Ik zag met mijn ogen de Jesús glorie se van Christus. transfiguró delante de mí. Van Christus voor mij. Con mis oídos Met mijn oren. yo oí cuando la voz desde la nube dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Heb ik gehoord, dit is mijn geliefde Pero zoon les in wie voy ik a mij decir welbehagen algo. heb. La palabra profética más cierta, Het meest más segura, werkelijke profetische sobre la cual woord. ustedes pueden depositar sus corazones, su Wat voor fe. Óigame bien, Geloof kunt yo rusten. creo en la profecía. Ik geloof No in me profetie. malentienda. Yo oro todos los días. Ik bid Yo elke creo dag. en la oración. Ik geloof in Yo gebed. creo en el ayuno. Ik geloof in Yo het creo en la vasten. búsqueda diaria de Dios. Ik geloof in het Creo dagelijks que hay que zoeken van vivir en God. santidad y creo que el Dios, el que hizo la boca, habla. Ik geloof dat we in heiligheid moeten Creo que leven. Dios muestra. En dat God Pero le voy a spreekt. decir una cosa. Maar ik zal u één ding zeggen.
la palabra más segura, meest zekere la woord, palabra más certera, meest zekere la woord, única infalible, de enige die la única niet que alimenta vergaat el código de creencias de tu corazón, en die ons es geloof la palabra versterkt, de Dios. is het woord van God. No puedes fundarte bajo el sueño absolutamente de nadie. U kunt u niet baseren op de droom Oh, van no, no, niemand. no, 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 no. Porque ¿sabes qué va a pasar? Want weet u wat er gaat Que gebeuren? en el día malo Dat op de slechte dag tú no podrás acudir al sueño que tuvo el hermanito. je niet kan rekenen op de droom van Ni de el broeder. sueño ni la palabra profética del hermanito Ook puede niet sostener tu fe. het profetische woord. La única fuente, De enige la bron, única palabra incorruptible enige woord que imparte la nueva naturaleza al hombre dat nieuwe natuur geeft aan de mens, es la palabra de Dios. is het woord van God zelf. Pedro dice, Petrus zegt, la palabra profética más segura, het meest más zekere certera, profetische woord es is la palabra de Dios. het woord van God. La palabra de Dios es viva, es eficaz, Het woord van es God más is leven. cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Komt Si tot le de va a dar el diepste aplauso al Señor, van déselo de fuerte. mens. La palabra de Dios. Het woord van God. Pero en segundo lugar, En ten tweede, diga conmigo la oración. zeg met mij gebed. No, dígalo como que no tiene hambre. Zeg het alsof u geen honger heeft. La oración. Gebed. La segunda arma de la que el apóstol Pablo nos invita a tomar, a vestirnos, De tweede wapen wat de Heer ons a uitnodigt armarnos es de la oración. om te nemen is het gebed. Y de hecho, por lógica, En uit logica, una oración que no va respaldada por el nombre de Jesucristo no tiene poder. een gebed die niet gebaseerd is op de naam van Jezus kent geen kracht. Oigan lo que pareciera una redundancia, un pleonasmo. Kijk hoe hij zich herhaalt. Orando en todo tiempo con toda oración y Bid súplica. ten alle tijden met elk gebed en smeekbeden. Orando en todo tiempo con toda oración. Bidden in gebed ¿Qué en smeekbeden. interés tiene el apóstol Pablo de captar nuestra atención? Welke is de interesse om onze aandacht erbij te Vuestra betrekken? guerra la van a ganar Jullie strijd zullen jullie en winnen oración, in gebed. sabiendo usar el poderoso nombre. Door goed gebruik te De maken Jesús de van de Nazaret. krachtige naam van Jezus. Si la iglesia no entiende, no tiene revelación del nombre de Jesucristo, está frita. Als de gemeente de naam van Jezus niet begrijpt, de openbaring niet heeft, El creyente que no entienda, que no se le haya revelado el significado de ese nombre, dan heeft de gemeente een probleem. vive una vida de derrota. En de gelovige leeft een Si leven in usted no nederlaag. entiende lo que significa Als u niet weet wat het betekent, en mi nombre, in mijn naam, en mi nombre, in mijn naam, en mi nombre, in mijn naam, en mi nombre, in mijn naam. todo lo que ustedes pidan en mi nombre, Alles wat jullie vragen in Yo lo mijn haré. naam, zal ik doen. el que cree en mí, Degene die in mij las obras gelooft, que yo hago, de daden die ik verricht, él las hará también zal hij ook doen en mi nombre. in mijn naam. Y aún, En zelfs, y aún, en zelfs, y aún, en zelfs, el que cree en mí, groter, las obras que yo hago, él las hará también. degene die in mij gelooft. A partir del capítulo 14 del libro de Juan, Jesucristo introduce Vanaf Johannes 14 introduceert Jezus Christus esa frase, en mi nombre, in mijn naam, en mi nombre, in mijn naam, en mi nombre. in mijn naam. Lo que le da autoridad a la oración Wat es el nombre de autoriteit geeft aan het Jesús. gebed is de naam van Jezus. Capítulo 16. Hoofdstuk Jesús 16. viene desde el capítulo 14 hablando, introduciendo Vanaf hoofdstuk 14 esa frase. zegt hij dit. Yo les voy a explicar la revelación que hay en el nombre de Jesús ahora. En ik zal de openbaring vertellen in de naam van Jezus. Pero déjeme adelantarme con algo. Maar sta me toe om eerst iets te zeggen. ¿Sabe usted qué es lo más glorioso? Weet u wat het meest glorieuze is? ¿Sabe usted qué es lo más sobrenatural? Het meest bovennatuurlijke? No es que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Het is niet dat de naam van Jezus een naam boven alle namen is. Eso es así. Dat is zo. No hay lugar a duda. Er is geen twijfel. Lo que yo no entiendo, Wat ik niet begrijp, lo que me hace volar la cabeza,
Wat ik niet begrijp, lo que no le encuentro explicación, waar ik geen uitleg in es kan como vinden, el Señor Jesucristo is hoe de Heere Jezus nos ha Christus entregado su nombre ons zijn naam a heeft cada gegeven creyente y nos ha dado el derecho aan elk y nos ha dado gelovige la autoridad para hacer uso de su nombre. en ons Eso es lo que het yo no recht heeft gegeven entiendo. om gebruik te maken van zijn naam. Cómo Él nos ha confiado su nombre a nosotros y Él se ha comprometido a hacer todo lo que nosotros pidamos en su nombre. Hoe heeft hij zijn naam toevertrouwd aan ons? Todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Alles wat u vraagt in mijn Eso es naam lo zal que ik me doen. hace a mí decir, pero Dios mío, Dit maakt dat ik zeg, maar mijn God, qué compromiso. welke compromis. Ahora entiende usted por qué Commitment. algunas veces aún los inconversos, aún los no creyentes, aún los que no le han entregado su vida a Jesucristo, cuando usan el nombre de Jesús, tienen también respuesta. Begrijpt u nu waarom ongelovigen ook antwoord krijgen wanneer ze de naam van Jezus gebruiken? En mi nombre. In mijn naam. Jesucristo llega hasta el capítulo 16, Jezus Christus komt tot hoofdstuk versículo 16, 24 del libro de Juan y dice: vers 24 en hij zegt, hasta ahora tot nu nada habéis pedido en mi nombre. hebben jullie niks gevraagd in mijn naam. Y es verdad, En het is waar. Él le está introduciendo. Hij introduceert. Por primera vez, Él dice que se puede orar en su nombre. Voor het eerst zegt hij dat we kunnen bidden in zijn Por naam. primera vez, Él le ha entregado esta llave a sus discípulos. Hij geeft die sleutel aan de discipelen. Y yo te digo que tú eres Pedro, En ik Simón, zeg jou hijo de dat jij- Jonás. Y a ti te voy a dar la llave del reino. Petrus bent. Para que lo que tú ates en la tierra sea atado en el cielo. Wat jij vastbindt op aarde zal Y para vastgebonden lo que worden tú in de desates hemel. en el cielo En wat jij ontbindt sea atado en la tierra. in de hemel zal Pablo hier tenía ontbonden worden. revelación de esto. Paulus had Pablo openbaring. dice, yo estoy en una prisión. Hij zegt, ik ben in een Pero gevangenis. desde el headquarter, Maar vanaf hier, desde la oficina central vanaf hier, de una cárcel, van een Pablo gevangenis, está tomando dominio de los lugares celestiales. neemt hij plek in de Pablo tiene hemelsferen. dominio y control, tiene jurisprudencia Hij heeft de controle. sobre territorios, Het recht. lugares donde él había ido por primera vez y había establecido el evangelio. Plekken waar hij naartoe was Lugares gegaan. como Filipos, como Tesalónica, Filipos, como Corintio, como Tesalonicense. Atenas, como Berea, como Listra, lugares como Macedonia, lugares como Filipenses, lugares como Esmirna, donde Pablo había llegado. Allí tenía él desde Roma jurisprudencia para orando en todo tiempo, ministrando y estableciendo el reino de Dios. Daar had hij recht om te bidden en Gods koninkrijk te vestigen. Aleluya. Halleluja. Por revelación. Uit openbaring. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no lo tienen. Weet u wat het probleem is? Dat A velen veces het lo niet usa, hebben. pero no sabe cómo. Ze gebruiken het soms, maar Por ze eso es que a weten niet hoe. veces la pega y a veces no sabe ni En siquiera. daarom is het soms effectief en soms niet. ¿Alguno de ustedes se parece a mí cuando yo quería tocar música? Sommigen lijken op mij toen ik muziek wilde bespelen. Había una vez que yo tocaba el piano, Ooit bespeelde ik de piano. pero yo no sabía cuando la gente desafinaba. Maar ik wist niet wanneer het verkeerd was. Yo no sabía cuándo se tomaba la nota. Ik wist niet wanneer het goed Yo klonk podía en wanneer tocar la niet. misma melodía y la puedo tocar hoy todavía. Ik kon dezelfde melodie bespelen en dat Pero kan ik no vanaf tengo el de don dag musical, nog no steeds. tengo el oído musical para saber. Maar ik heb geen muzikale ¿Sabe que así le pasa a gave. algunos músicos, a algunos cantantes? Empiezan a cantar, tiene bonita voz, pero no sabe afinar. En zo gebeurt het ook met mensen die kunnen Así zingen. le pasa a muchos creyentes. En zo ook bij sommige Usan el nombre gelovigen. de Jesús, pero no saben cómo usarlo. Ze gebruiken de naam van No Jezus, tienen maar weten niet revelación hoe. del nombre. Ze hebben geen openbaring van Cuando de yo naam. tocaba piano, yo solo tocaba una nota bien. Toen ik de piano bespeelde, kon ik alleen En maar re, op de re. enredado. Esa era la única nota que yo sabía Dat was de enige die tocar. ik kon bespelen. Y me sabía la familia y el sostenido de enredado. De igual manera, algunos de ustedes usan todos los días el nombre de Jesús, pero no han sabido cómo usarlo. Op dezelfde manier gebruiken velen van jullie de naam van Jezus, maar weten niet hoe. Cuando usted entienda que desde el momento en que usted empieza a orar, ya usted está posicionado con Cristo en los lugares celestiales. Wanneer u begrijpt dat wanneer u bidt, u al Si zit in de algo supo hemelsferen. hacer la iglesia primitiva era que tenía conocimiento y revelación del nombre poderoso de Jesús. De primitieve gemeente had kennis over de naam van Por eso Jezus.
pequeño lapso de tiempo de 120 que se reunían en el aposento alto, llegaron a 3.000 miembros. Daarom in een korte tijd gingen ze van 120 Y un mensen naar poco de tiempo 3000. más, llegaron 5.000 solo varones. En een korte tijd daarna alleen maar Como esta 5000 mannen. iglesia, cuando los fariseos se dieron cuenta Toen de fariseeërs het door y hadden. los apresan, dicen, ustedes han llenado el pueblo entero de esta doctrina. Zeiden ze, jullie hebben het hele volk Los met deze mismos doctrine fariseos se estaban gevuld. convirtiendo. De fariseeërs waren ook aan het bekeren. Cuando llegamos al capítulo 3 del libro de Hechos, que sanan el paralítico, En wanneer we komen in Handelingen 3, los fariseos querían saber solo dos cosas. wilden de fariseeërs twee dingen weten. Dos cosas. Twee dingen. Dos cosas querían saber. Twee dingen wilden zij weten. ¿Con qué autoridad Met welke autoriteit Ustedes doen lo jullie sanaron. dit? Genezen jullie hem? y en qué nombre? En in welke naam? ¿En qué nombre? In welke naam? ¿Qué nombre ustedes usaron? Welke naam hebben jullie Lo gebruikt? único que a ellos les interesaba no era el paralítico. Ze maakten zich niet zorgen om de verlamde man. Si ellos tienen revelación de ese nombre, Als zij openbaring hebben van die naam, no solo van a sanar cojos. zullen ze niet alleen verlamden genezen. Llegará el punto Op een punt donde la sombra de ellos va a pasar sobre los enfermos. waar de schaduw van hen over de zieken zal komen. Llegará el momento Het moment donde le tomarán la ropa de ellos para írsela a poner a los enfermos y endemoniados. waar ze de kleding zullen Si nemen ellos tienen om revelación, de zieken te genezen en mensen te bevrijden. entonces Als zij die Jesús le openbaring dice, hebben. hasta ahora Jezus zegt, tot nada habéis nu pedido en mi nombre. hebben jullie niks in mijn naam Pero en el gevraagd. versículo 26 dice, pero en aquel día, Maar op die dag, oh, llegará un día. er zal een dag komen Llegará un día donde a la iglesia le será dado ese nombre. waar die naam gegeven Llegará zal un día worden. donde el nombre de Jesús será transformado. De naam van Jezus Llegará el día getransformeerd zal donde ese worden. nombre tomará poder y autoridad. Waar die naam autoriteit Quien zal revela la nemen. transformación de ese nombre es el apóstol Pablo. En apostel Paulus openbaart dit. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 Pablo dice, In Filippenzen 2:5. haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió que todo principado y toda potestad y todo poder y todo señorío doblara sus rodillas y que toda lengua confesase que Jesucristo es Rey de reyes, es Dios de dioses, es Señor de señores, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doblen las rodillas de los que están en el cielo, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doblen las rodillas de los demonios que están en el infierno, para que en el nombre de Jesús de Nazaret sea dada salvación, perdón, liberación al hombre de toda potestad y de toda maldición de las tinieblas. Halleluja. ¡Aleluya! Halleluja. Pablo dice que me sea dado palabra para poder predicar con denuedo. Dat mij het woord gegeven wordt. Con autoridad, con Om te denuedo, prediken met vrijmoedigheid. con pasión. Met passie. Oh, cómo me puedo apasionar cuando alguien mete un gol. Ik raak gepassioneerd wanneer iemand Y no voy a sudar, no me voy a emocionar, no me voy a llenar de gozo de vida al proclamar la obra de Jesucristo. En ga ik het dan niet doen wanneer ik het El werk van Christus vencimiento del poder de proclameer? las tinieblas. A ti se te ha dado el nombre de Jesús. U is de naam van Jezus gegeven. Oren por mí Bid voor mij. para dar a conocer el misterio del Evangelio. Om het geheimenis van Oren het por mí en evangelie el nombre de Jesús. bekend te maken. Tomen la palabra Neem het woord y la oración en gebed. para impactar el mundo espiritual. Om een impact te brengen in de geestelijke Sepan wereld. que hay Weet una batalla defensiva. dat er een strijd is. Todo te ha sido dado en Jesucristo. Alles is u gegeven. Sea la vida, sea la muerte, Het leven sea en lo dood. presente, sea lo porvenir, Wat sea lo komen zal. futuro, sea lo pasado, sea lo que pertenece a esta vida, sea lo que pertenece a la vida eterna. Todo os ha sido dado por medio del conocimiento de Jesucristo. Alles
ons is gegeven door kennis van Jezus Christus. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son vuestras en Jesucristo. No tengo que luchar por ellas, Ik moet niet vechten voor de zegeningen. pero tengo que luchar. Tengo que guerrear. Ik moet strijden. Tengo que ir a la ofensiva Ik moet offensief cuando te se werk trata gaan. de alcanzar un alma más para Wanneer Jesucristo. het gaat om een ziel Cuando te se winnen trata voor de Christus. enseñarle a alguien Iemand que Dios le leren espera, que Dios le ama, dat God van diegene que houdt. Dios está dispuesto a cambiar su vida, Dat God bereid is. entonces tengo que guerrear. Dan moet ik Tengo que strijden. usar la palabra. Het woord Tengo gebruiken. que usar la oración Gebed para dar a gebruiken. conocer con autoridad Om met autoriteit het bekend te maken. el amor de Dios Gods liefde para aquel que lo voor necesita. degene die het nodig heeft. En todas estas cosas In al deze dingen sois más que vencer. bent u een meer dan overwinnaar. Era una guerra donde Napoleón Bonaparte, el mismísimo emperador, Het was een strijd waarin de keizer Napoleon, nombrado también como rey en el año 1805 sobre Italia, ook erkend als koning, aunque usted no lo crea, estaba perdiendo la guerra. was hij de strijd aan het verliezen. Había notado cómo el enemigo se abalanzaba sobre ellos. Hij zag hoe de vijand hem toenaderde. Había notado las pérdidas que estaban teniendo. Hij had geschreven hoe vaak ze verloren hadden. Entonces se vuelve al soldado que está a su lado con la trompeta En hij richtte zich naar de soldaat die met de trompet y le was. dice: soldado, En zegt: soldaat, toque la retirada. bespeel de nederlaag. Y el soldado le dijo: emperador, En de soldaat zei: maar keizer, usted nunca permitió que aprendiéramos a tocar la retirada. u heeft nooit toegelaten dat we dit Usted nunca nos dejó. U heeft ons nooit toegelaten. Yo no sé tocar la retirada. Ik weet niet hoe ik moet Hemos bespelen venido of verliezen. conquistando We hebben alleen maar tierra, hemos veroverd. ido de menos a más. We gingen van minder Hemos naar ido meer. avanzando. We zijn vooruit gegaan. No sé tocar la retirada. Ik weet niet hoe ik moet bespelen dat we aan het verliezen zijn. Bonaparte lo mira y le dice: entonces, soldado, En Napoleon kijkt hem aan en zegt: soldaat, toque lo que sabe tocar. bespeel wat je weet te Y bespelen. empezó a tocar la avanzada, En hij begon de a la overwinning. guerra, a la ofensiva. Marchad hacia adelante. Naar voren te gaan. Cuando el ejército de Napoleón Bonaparte escuchó En toen het leger het hoorde, la trompeta de la de conquista, trompet van de a la verovering, guerra, voor de strijd, a la ofensiva, offensief, pensaron dachten zij que estaban ganando la dat ze aan guerra. het winnen waren. Se llenaron de ánimo y de energía. Ze vulden zich met Pensaron energie que en el aanval. enemigo estaba cediendo. Ze dachten dat de Y vijand toegaf. entonces arremetieron contra En ellos. gingen ze met kracht Sacaron tegen hen. fuerza de sus debilidades. Ze hebben krachten gehaald. Se hicieron fuertes en las batallas. Ze werden sterk. Y aunque usted no lo crea, En ook al gelooft u het niet, ganaron la batalla hebben ze de strijd y ganaron la gewonnen. guerra. En de oorlog. Así también Zo ook he venido a recordarte ben ik gekomen om u te que aunque herinneren. esté perdiendo la batalla, Ook al bent u de strijd aan het verliezen. aunque tengas algunas pérdidas, Ook al heeft u verloren. aunque esté teniendo algunas caídas, Sommige strijden. hoy el Señor Jesucristo te declara